Gracias, Jaime. Bueno, quería agradecer a Paradigma porque estáis organizando unos meetups estupendos de Python Madrid. Y como decía Jaime, estoy muy contento de haber coincidido para este meetup porque yo estudié aquí, en ICAI. Y Jaime me ha arruinado la primera presentación, la primera slide. Antes, bueno, yo trabajo en Nexo Investing. En Nexo Investing lo que hacemos es gestionamos portfolios de inversión de clientes de Reino Unido de forma automatizada. Y anteriormente trabajaba en Paradigma como Scrum Master y como muchas cosas más. Y he escrito este libro de Django by Example, pero hoy no vengo a hablar de mi libro, hoy vengo a hablar de Redis. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en la charla. Vamos a ver qué es Redis, qué os podemos dar, persistencia, tipos de datos, conocer un poquito mejor Redis, pero sin tampoco ahondar mucho. Y luego vamos a centrarnos en casos prácticos, que es realmente un poco donde está el kit de la cuestión. ¿Qué es Redis? Si vamos a la web de Redis, esta es la definición que nos encontramos. Lo que quiero quedarme de todo esto es con que no es solo un Key Value Store, ¿vale? Redis no es solo un Key Value Store en memoria. Redis tiene una variedad de tipos de datos y tiene un set de operaciones muy potente y muchas veces lo utilizamos solo para caché o como cola de mensajes o para guardar pequeños datos, pero no le sacamos todo el potencial que podemos aprovechar. Entonces, para mí, eso de en medio debería ser una navaja suiza. Para mí, Redis es la navaja suiza de mi stack tecnológico, ¿vale? Porque me sirve en muchos casos en los que otras herramientas no se adecúan tanto y siempre me viene bien tener la mano para cuando me hace falta en algún momento determinado. Estos son los tipos de datos que nos encontramos en Redis. Con lo que quiero que os quedéis de esto es con que los strings pueden ser binary safe, con lo cual da igual lo que yo ponga en un string de Redis, al final se tratan los bytes independientemente del contexto. Y tenemos unos tipos de datos bastante diversos. Por ejemplo, son muy interesantes los sorted sets, que son sets de datos unívocos que tienen un score que podemos dar nosotros, ¿vale? Para luego ordenar por score, ordenar lexicográficamente si tiene el mismo score y nos dan mucho juego. Ahora veremos algunos ejemplos. Y luego, por ejemplo, también es muy interesante los hyperlog logs, que es una estructura probabilística. Si yo tengo, por ejemplo, un sistema de eventos, voy registrando cientos de miles de eventos y no necesito saber exactamente cuántos eventos he tenido al milímetro, sino que me vale un approach, un dato un poquito más grande, es una estructura muy interesante porque es muy eficiente. Entonces, tanto todos estos tipos de datos más el set de operaciones, que es muy rico, ahora veremos algunos casos, nos permite jugar mucho con Redis para caché, como probablemente algunos ya trabajáis con Redis, colas, podemos utilizarlo con, por ejemplo, un Celery, podemos hacer pub-sub con suscripción de eventos, podemos hacer contadores, incluso podemos hacer sistemas de analytics bastante complejos. Real time, por supuesto, porque estamos trabajando en memoria y podemos trabajar con escrituras muy rápidas que automáticamente podemos leer en otro sitio. Búsquedas incluso, ¿vale? Podemos incluso hacer autocompletes con Redis, cosas de este estilo. Y además tiene también un tipo de operaciones específicas para tema geográfico, ¿vale? Incluso almacenar dos puntos geográficos, sacar puntos por distancia, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente no es una herramienta concreta para un caso de uso concreto, sino que nos da un tool de cosas que podemos hacer. A la hora de trabajar con Redis, como estamos operando en memoria, una de las dudas principales es, bueno, ¿qué pasa con la persistencia? ¿Cómo puedo asegurarme de que mis datos sean persistentes? ¿Qué pasa si el sistema se cae? En Redis la persistencia funciona de dos maneras distintas, por RDB y por AUF. RDB es un sistema de snapshots en los que cada X tiempo nosotros podemos configurar
cada cuánto tiempo queremos un snapshot en función de que se haya modificado al menos X claves. Esto que veis aquí en verde es la configuración inicial por defecto de Redis, que es que cada 15 minutos se ha cambiado al menos una clave, se hace un snapshot. Si cada 5 minutos se han cambiado al menos 10 claves, se hace un snapshot. Cada minuto se han cambiado al menos 10.000 claves, se hace un snapshot. ¿Qué pasa con esto? Que es muy eficiente, pero podemos perder los últimos datos si de repente hay un caso de desastre, se cae el sistema, lo que sea. ¿Vale? Si estamos operando, por ejemplo, una página en la que estamos gestionando hits o estamos contando likes, cosas de este estilo, nos puede interesar tener RDB y no tenemos un gran problema si perdemos los likes de los últimos 2 minutos, si por lo que sea ha llegado a una situación de desastre importante. ¿Vale? AOF es el otro sistema, consume más espacio, es un poquito más costoso, las escrituras pueden ser un poco más costosas, pero nos garantizamos que no puede tener corrupción, que incluso es un bloque de operaciones al que vamos haciendo un append, van registrándose todas las operaciones, y nos aseguramos que incluso si se cae a mitad de escribir un comando, es capaz de recuperarse y de completar esa acción. ¿Vale? Entonces, lo ideal que es, podemos configurar tener las dos cosas, y si realmente no tenemos, para tener realmente una persistencia que nos podría dar, por ejemplo, una PostgreSQL, y si no tenemos esos requisitos tan fuertes, podemos utilizar solo RDB. ¿Vale? Ahora, a la hora de trabajar con Redis en Python, hay una librería que se llama RedisP. Tiene 2 clases, Redis y Strict Redis. Esto es simplemente un tip. Yo recomiendo utilizar Strict Redis porque sigue de forma estricta el orden de parámetros de Redis. Entonces, con la documentación de Redis, enseguida ves qué parámetros tienes que pasar, en qué orden y demás. Si no, la otra clase es un poquito más, puede llevar un poquito más a confusión. ¿Vale? Si tenemos un framework, por ejemplo Django, podemos tener los settings almacenados de la base de datos a la que nos conectamos y demás. Y nombrado de claves. Vale. Estas son recomendaciones a la hora de nombrar claves en Redis. Las claves, igual que los propios valores son binary safe, las claves también son binary safe en Redis. Y podemos almacenar pues, desde un string cualquiera hasta un fichero JPG como clave. ¿Vale? Esto último realmente no lo deberíamos hacer, pero cuando tenemos claves muy largas lo que podemos hacer es un hash. ¿Vale? Lo que hacemos con las claves de Redis es separar por namespaces la clave para organización nuestra. ¿Vale? No es ningún requisito el utilizar los 2 puntos para definir namespaces, pero es recomendable para que nos sea más cómodo trabajar con las claves. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un framework como Django, podemos alinear los nombres de nuestras clases, los atributos de los objetos y los identificadores con el nombrado que hacemos en nuestra clave de Redis. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un supuesto modelo producto, y para contabilizar los hits que hacemos sobre un producto concreto, construimos la clave con product, ID del producto, views. Ya vamos a ejemplos de verdad. Vamos a ver cómo hacer un contador de hits con Redis. Asumimos que tenemos un producto, una web con productos, queremos almacenar cuántas veces se visita cada producto. Queremos ver cuáles son más populares, cuánta gente, cuáles son los productos a los que más se accede. Si almacenamos en una base de datos, por ejemplo una SQL, estaremos haciendo writes cada vez que alguien carga una página. Y si tuviéramos millones de visitas, empezaría a ser bastante poco eficiente. Es un caso claro en el que utilizar Redis para almacenar directamente en memoria. Aquí, como podéis ver, con Django cogemos el producto por el ID que se nos haya pasado, construimos la clave y llamamos al inc para calcular el total de visitas de la clave y además sumar una visita automáticamente. ¿Vale? Inc, bueno, todos los comandos de Redis setean la clave si la clave todavía no existe, y inc en concreto pues suma 1. Si esa clave no existe, se creará y se pondrá 1. Las próximas veces que yo ejecute esto, irá sumando una visita adicional, una vista adicional.
y lo podemos recoger en una variable. Debajo tenéis un ejemplo igual, pero diciendo, bueno, además del total de hits, quiero calcular el total de visualizaciones por día. Pues lo único que tengo que hacer es añadir otro namespace dentro de la clave en la que incluyo la fecha actual, ¿vale? Esto daría año, mes, día. ¿Y qué me permite esto? Una vez voy creando claves cada día de forma automática con las visitas que tengo, puedo recuperar, por ejemplo, las fechas de los últimos 7 días, ordenados de del día más antiguo al día más reciente. Creamos la clave, recorremos los datetimes que hemos generado y tenemos las claves de todos esos días. Y con Redis podemos hacer un mget, que eso es un multiple get, de una sola vez traemos todas esas claves y las cargamos en las 7 days views. Y luego con un zip pues ya asociamos cada datetime con su valor, pudiendo luego, por ejemplo, pintar un gráfico de las visualizaciones de esos últimos 7 días. ¿Vale? Todo esto lo podemos extrapolar a hits por segundo, etc. Este es el ejemplo, es de leaderboards. Un leaderboard es básicamente un ranking. Este caso es un caso que tenemos real en EXO. En nuestra web los clientes pueden crear un portfolio de inversión en base a sus preferencias. Entonces dejamos que utilicen unos filtros para decir yo quiero que esto esté en mi portfolio o no, o quiero que un elemento sea favorito. Con esa configuración pueden hacer un forecast de cómo iría su portfolio de inversión. Vale. A nivel de negocio hay un dato que nos parece muy importante, que es cuáles son las configuraciones más comunes. Lo que hacemos para calcular esto es el mismo concepto que hemos visto con los hits diarios, pero llevado a un sorted set, ¿vale? Porque sorted set nos va a permitir meter un valor y asociarle un score. Entonces, cada combinación de filtros vamos a tomarla como un valor y el score va a ser el número de veces que se utiliza esa combinación para calcular un forecast. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos una estructura de filtros que es un diccionario en Python, la pasamos a JSON, a JSON, usamos el sort keys true. Esto es importante porque si no tenemos las claves ordenadas, podríamos generar para los mismos filtros hashes distintos, con lo cual no tendríamos de forma unívoca esos elementos. Y hacemos un base 64, ¿vale? Aquí podríamos utilizar SH1, pero en este caso, por ejemplo, nos interesa poder deshacer ese encoding para volver a tener toda la lista de filtros original, ¿vale? A continuación, lo que hacemos es simplemente decir, tenemos una clave que se llama forecast scores, ahí van todos los sets de combinaciones de filtros. Añadimos ese elemento con el amount 1. El amount 1 es el score que queremos darle, ¿vale? Cada vez que alguien hace un forecast, almacenamos eso. Y esto nos permite, se ve un poco mal, obtener todas las combinaciones de filtros y número de peticiones, número de forecasts que se han realizado con cada combinación. Para eso utilizamos ZRefRange by score. Esto nos permite obtener los sorted sets el sorted set de esa clave, forecast scores. Ahí va desde el infinito hasta 0, ¿vale? Realmente el primer valor que se pone es el último, luego el primero. Y luego queremos sacar desde 0 hasta el 50, de la posición 0 hasta el 50, ¿vale? De esta manera lo obtenemos de forma ordenada por más score a menos score, y el with scores true lo pasamos porque no solo queremos que nos dé los elementos ordenados por scores, queremos también que nos dé el propio score que le ha dado, ¿vale? De esta manera, pues si tenemos cada combinación de filtros, tendremos un score que equivale a el número de veces que se ha utilizado esa combinación. Y ahora vamos a ver un caso un poquito más
complejo. Analytics con bitmaps. Redis tiene una función muy interesante, permite que trabajemos con los strings directamente o permite que trabajemos bit a bit. Esto es muy chulo porque podemos crear bitmaps a partir de offsets y calcular la población que tenemos en un bitmap. Vale. Esto traducido es, yo tengo usuarios, por ejemplo, con una clave autoincremental, con lo cual tengo el usuario 1, 2, 3, 4, 5, y, por ejemplo, puedo almacenar un bitmap con usuarios premium. Y yo puedo decir, el usuario que tiene el offset 15, lo pongo a 1 en el bitmap. Y eso significa que ese usuario tiene una cuenta premium. Entonces, puedo ir haciendo un bitmap para cada cosa que quiera registrar. Y esto es muy eficiente porque el recuento de población de los bitmaps son algoritmos que están implementados incluso a nivel de hardware. Entonces, por ejemplo, un bitmap con 128 millones de elementos, con un portátil como el mío, tarda simplemente 50 milisegundos en ser calculado. Y podemos almacenar hasta 512 megabytes por clave. Como estamos trabajando a nivel de bit, 512 megabytes, pues calculad. Es realmente muy eficiente. Aquí tenéis el caso que estoy comentando. Por ejemplo, tenemos un bitmap con usuarios premium. Hacemos otro bitmap con, por ejemplo, usuarios que han descargado el fichero X hoy y queremos saber cuántos de esos usuarios que han descargado ese fichero son premium. Lo que podemos hacer es una intersección entre los dos bitmaps y nos dará un bitmap resultante sobre el que haremos el conteo para saber que son 4. Esto lo hacemos de esta manera. Tenemos una clave, en este caso users premium, y decimos set bit, esto pone el bit a 1, en el offset que queremos. Que usamos el user ID como offset, con lo cual todo se rellenará con ceros y se pondrá un 1 en el lugar, en el offset de ese usuario, ¿vale? En la posición que sea, pues si el usuario es el 33, habrá 32 posiciones a 0 y la posición 33 tendrá un 1. ¿Vale? Esto en memoria automáticamente estamos creando un bitmap del tamaño donde estemos poniendo el número. Si lo ponemos al final del todo, si es el usuario 128 millones, tardará un poquito más, pero son milisegundos, porque creará todas las posiciones intermedias. ¿Vale? Realmente, como estamos trabajando a nivel de bit, es despreciable. Y lo que hacemos, por otro lado, es registrar las descargas que hacemos con los usuarios de un fichero concreto, creamos la clave con el identificador del fichero y con la fecha de hoy, con lo cual tenemos las descargas que se han producido hoy, y hacemos lo mismo, set bit del usuario que sea, ¿vale? Para poner el offset a 1. La clave que generamos para el fichero pues tendría esa pinta, file, ID del fichero, downloads y el día. Entonces, diariamente podemos generar automáticamente claves con lo que almacenamos, con las descargas. Lo que hacemos a partir de ahí es decir, quiero cruzar los dos bitmaps, quiero hacer una intersección, entonces hago una operación bitop tipo AND, la voy a almacenar en una clave nueva que le llamo premium downloads y a continuación pongo las n claves que quiero hacer intersección. Yo aquí pongo premium key y downloads key para combinar los usuarios premium con los que han hecho descarga de este fichero en este día concreto, pero podría poner n. Y así puedo hacer operaciones de unión, de intersección y demás. ¿Qué nos permite esto? Pues pensad esto con 128 millones de usuarios, utilizando, por ejemplo, una SQL con un montón de joins entre tablas, sería una locura. Y con Redis es súper fácil. A continuación hacemos un bit count, que es el recuento de la población, con lo cual ya sabemos sobre esa clave final cuántos usuarios nos quedan de la intersección. Hay una librería que se llama Bitmapist, que es interesante porque ha construido esto sobre Redis, o sea, todo esto que habéis visto es puro Redis. Bitmapist ha llevado esto a que sea más cómodo trabajar con bitmaps que generas diariamente o por minuto, cosas de este estilo, ¿vale? Facilita un poco las operaciones. Y ahora vamos a ver un caso también un poquito más complejo. Cosas interesantes que podemos hacer con Redis. Un sistema de recomendación. Un sistema de recomendación
es el típico sistema de Amazon que nos dice si has comprado esto, también te podría interesar esto otro. Un sistema de recomendación trata de adivinar qué rating podría dar un usuario a algo en función de los datos que tenga ya del propio usuario. Lo que hacemos es una estrategia de filtrado colaborativo, que es elegir candidatos con elementos en común con el usuario para el que queremos calcular el rating. Calculamos una puntuación con la medida de ratings mutuos, es decir, si a ti te gusta Python y Java y a mí también me gusta Python, tenemos Python en común y podemos calcular, tomar como referencia que Python es un elemento en el que ambos estamos alineados. A partir de ahí podemos sacar un score como mejor nos interese, almacenar los candidatos tops y luego encontrar todos los ítems similares que ellos tengan en común que no tengan en común conmigo. Es decir, si yo no he descubierto un libro si yo aún no he descubierto un libro, no lo he comprado, no lo tengo guardado en ningún sitio y demás, pero tengo 7 libros en común con otra persona, los otros libros que tenga esa persona, que además tenga en común con otras personas con las que también tengo libros en común, irán teniendo un score, irá teniendo cada vez más peso los libros que de forma agregada tenga más gente en común con respecto a los intereses que tengo yo en común con estas personas. Es un poco complejo, pero no es tan complejo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues os traigo un ejemplo real que ahora os voy a enseñar. Por ejemplo, queremos sacar de GitHub, que es, más o menos supongo que lo conoceréis, para un repositorio de código, obtener perfiles similares a un usuario a partir del número de líneas de código en común. ¿Vale? Si yo programo en Python, programo en Java, programo en JavaScript y en Python el 90% de mis líneas de código son en Python, pues otras personas que tengan también esos lenguajes en común, daré más peso a las personas que también programen más en Python. Vale. Con Redis podemos hacer esto con sorted sets. Por un lado, recorremos, para el usuario para el que queremos calcular estos ratings, recorremos los lenguajes de programación en los que ha programado y los vamos añadiendo a una clave que hacemos para ese perfil concreto. ¿Vale? Aquí tendríamos, con zadd, añadimos cada uno de los elementos a esa clave que va a ser el ID del profile, o sea, el profile es el usuario, le ponemos el ID que sea, el usuario 33, languages, y ahí vamos a ir añadiendo todos los IDs de los lenguajes en los que yo programo, todos con un score que voy calculando en función del número de líneas de código. ¿Vale? Puedo decir que ese score sea, por ejemplo, de 0 a 1 en función de qué porcentaje de mis líneas de código totales representa. Y hacemos lo mismo de forma inversa. Para cada idioma de programación añadimos el score de este usuario para ese idioma. Lo que nos queda es esto. Yo tengo estas claves en Redis, un usuario 33, un usuario 34, que programan en Python, Java y Perl. Bueno, el 34 en Java no programa. Y tengo esos scores almacenados, porque representan el porcentaje de líneas de código que tienen estos usuarios en sus repositorios, en esos lenguajes. Y a continuación tengo la misma estructura, pero construida en claves por idioma. Tengo el idioma, el usuario y el score que tiene el usuario para ese lenguaje de programación. Vale. A partir de aquí, podemos consultar a un usuario y decir, quiero obtener todos los lenguajes de programación en los que programa un usuario con sus scores. Vale. Cojo la clave del usuario que nos interese y hacemos zrange de 0 a -1, es decir, de 0 menos 1 es el último elemento. ¿Vale? Queremos todos los elementos y los queremos con scores. Con lo cual ahí ya vamos a tener en esa clave todos los scores para todos los lenguajes de este usuario. Cuando trabajamos con un framework y tenemos objetos, tenemos modelos de datos, en el modelo tendremos un montón de información adicional que nos puede interesar. Y ahora simplemente tenemos el dato del ID del lenguaje de programación.
Entonces, lo que podemos hacer es lo que vemos aquí en este segundo paso, en el que hacemos un diccionario con el identificador de cada lenguaje de programación y el score que hemos obtenido. Hacemos un filtrado, este Language Objects Filter ya es código de Django, en el que cogemos todos los lenguajes de nuestra base de datos que estén en esa lista de identificadores y luego le añadimos el atributo del score a cada uno de ellos, ¿vale? De esta manera operamos con hemos obtenido de Redis estos lenguajes con sus scores y de nuestra base de datos hemos tenido con una sola query el resto de información que tenemos en el modelo de datos. ¿En qué se traduce esto? Pues en que, por ejemplo, podemos pintar de forma gráfica, con una gráfica polar, los lenguajes de cada usuario, en los que programa cada usuario, y ese score que hemos dado en función del número de líneas de programación. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tratar de cruzar esas áreas. ¿Vale? Tratar de sacar cuántos lenguajes tenemos en común y qué peso tiene cada uno. Para ello, sobre el usuario sobre el que queremos calcularlo, hacemos unos pares de lenguaje de programación y score que tiene el usuario para ese lenguaje. ¿Vale? De esta manera, ahora veremos la estructura. De esta manera tenemos lenguaje score, lenguaje score, lenguaje score para este usuario. A partir de ahí hacemos una unión de la suma de los scores de los otros usuarios para esos idiomas en concreto, aplicándole a cada idioma en la suma le aplicamos el peso de ese lenguaje en el usuario original. ¿Vale? Lo que me permite a mí dar más peso a alguien que tenga en común conmigo Python, si yo programo el 90% de líneas de código en Python, darle más peso que al que tienen conmigo Java si yo programo el 20% de líneas en Java. A partir de ahí podemos construir una clave nueva, le damos TNP porque es una clave temporal para este usuario, y hacemos un ZUnion Store. Esto hace la unión de todas las claves que pasemos en el Key Value Pairs, solo que si no solo pasamos claves, sino que pasamos ese diccionario de clave, score, clave, score, clave, score, estamos haciendo que todos los elementos que hay dentro de esas claves se multipliquen por el score, haciendo ahí que ese peso aplique al conteo. Y todo eso lo almacenamos en esa clave temporal, ¿vale? El ZUnion Store requiere que le digamos una clave destino, que en este caso es esa clave temporal. A partir de ahí, podemos consultar la clave temporal que hemos creado, sacamos los profiles with scores, es decir, los perfiles de usuarios que tienen elementos en común conmigo, con ZRange, sobre la clave temporal, y sacamos del 0 al 20, sacamos los 20 usuarios que más elementos tienen en común conmigo. Eso viene ordenado de forma descendente, de más elementos en común, de más score de elementos en común a menos, y lo pedimos with scores para tener también no solo los IDs de esos usuarios, sino también el scoring que le hemos dado. Y luego podemos borrar la clave temporal que hemos utilizado para hacer la operación. ¿Vale? ¿En qué se traduce esto? Yo quiero saber para el usuario 33 qué otros usuarios son los más afines en función de líneas de código en los mismos lenguajes. Tenemos un 2% en Python, 7% en Java y 1% en líneas de Perl. Y la otra estructura que teníamos por cada uno de los lenguajes de programación, pues tienen los scores de este usuario, pero tiene también los del usuario 34 y del usuario 35. Al hacer ese ZUnion Store, aplicando clave de lenguaje y score, estamos aplicando el 0,2 contra todos los otros usuarios con el valor que tengan en Python, el 0,7 con los de Java y el 0,1 con los de Perl. Con lo cual damos ese peso adicional, ya no es tenemos un elemento en común, tenemos un elemento en común, pero yo valoro más este elemento que este otro. Y eso lo almacenamos en la clave temporal para el usuario 33,
En esta operación no hemos excluido al propio usuario, con lo cual lo más normal es que el propio usuario sea el primero que aparece, diciendo este usuario es el que más se parece a ti, porque eres tú. Y a continuación tenemos el usuario 34 y el usuario 35. Vale. Después simplemente podemos omitir el primer usuario. Lo que hacemos a partir de aquí, como seguimos teniendo a partir de Redis solo ID de usuario score, es traernos de base de datos ya todo el profile de usuario con su username, con todos los datos adicionales que tengamos. Para hacer esto de forma eficiente y no ir haciendo un get de cada usuario y demás, igual, hacemos un diccionario con los identificadores de usuario y los scores que hemos obtenido, hacemos nuestro filtrado en base de datos a partir de estos identificadores y aquí es ya donde excluimos al propio usuario para que no salga reflejado en los resultados. Forzamos que se ejecute la query con un list. Eso último sobra porque el for in forza también el listado. Y a continuación, a cada uno de esos perfiles, de esos usuarios que se parecen a mí, les añado el score que había calculado con Redis. ¿Qué hago a continuación? Hemos sacado 20 usuarios, pues hago simplemente, en vez de hacer cosas extrañas, simplemente hago un sort a partir del score para que salgan los que tienen más score primero, los que tienen menos score después y que estén alineados por eso, por score. Ya que al traérmelo de base de datos ya he perdido el orden que tenía en Redis. Y aquí tenemos un ejemplo real con esto, que está en esa URL, con usuarios concretos. Vamos a ver a Jaime. Aquí tenemos usuarios de GitHub. Vemos que Jaime tiene programa en estos lenguajes en sus propios repositorios en GitHub. Y aquí vemos el score no se ve bien en algunos, el score de los usuarios retornados, los usuarios que tienen más lenguajes y líneas de programación en común con Jaime. ¿Vale? Aquí debajo podemos ver los scores que tenemos para Jaime para cada uno de los lenguajes de programación. Aquí vemos cómo es directamente el elemento devuelto por Redis. Aquí vemos ese key score que hacemos para cada uno de los idiomas, los pesos que tiene Jaime. Y aquí vemos la clave temporal que hemos construido, que ya nos devuelve, primero nos devuelve el propio Jaime, que lo excluimos, y después nos va devolviendo el resto de usuarios que más se le parecen por score. ¿Vale? Y aquí pues podemos ver distintos usuarios. Esto lo tenéis para probar si queréis añadir un usuario. ¿Tenéis algún usuario de GitHub? ¿Alguno? Sí. RU, BN, VB. Vale. Tarda un pelín porque consulta la API de GitHub para traer tus repositorios y vale, ahí tienes los lenguajes en los que tienes consulta los repositorios propios. Vale, o sea, es fork de otros o tal. Y te dice pues qué usuarios tienes más en común. Vale. Lo importante de esta charla, con lo que quiero que nos quedemos, es que Redis es más que un Key Value Store. Los sets de operaciones que tiene y los tipos de datos nos permiten trabajar con muchos tipos de casos y que siempre viene bien tenerlo a mano en nuestro stack tecnológico, porque si tú creas un proyecto y dejas ahí Redis a mano, aunque no lo estés utilizando todavía, seguro que lo vas a utilizar antes de lo que tenías pensado. Eso es todo. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. Cada vez que abres una conexión, Redis crea un hilo para esa conexión y a partir de ahí lo utilizas. Luego hay tema de pools y demás, pero es Redis, no es Django. Sí, sí. ¿Más preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún caso que quisiéramos ver si se podría aplicar Redis?
Sí. Sí, se va a presentar. Sí. Sí, como nos has estado enseñando bastante código así, si podemos bajarlo a la hija o... Sí, voy a pasárselo a Manu para que al publicar también el vídeo y todo, os dé la URL. Y este caso que hemos visto de los perfiles de GitHub va a estar para descargar y poder probarlo directamente. Muy bien, pues muchas gracias. Hay una pregunta más. No, una pregunta, soy Miguel Ángel. Si se hacen varios ZDD concurrentemente, ¿es atómica la operación o puede haber inconsistencia? Las operaciones de Redis son atómicas. Sí. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, ahora sí que sí. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, yo quería hablar sobre búsqueda facetada, ¿vale? Bueno, entonces, me preguntaba de aquí, de todos vosotros, ¿quién programa en Python? Pues, bueno, y si no, los que estáis aquí para aprender. ¿Y quién ha tocado Mongo antes? MongoDB. Vale, bastantes. Bueno, entonces, Python, Mongo, bueno, Python, JavaScript, de ahí que se le da el score tan alto. Bueno, empezamos. ¿Quién soy yo? Soy Rubén Malseca, como han dicho, trabajo en Stale Sage. Es una empresa que no es exactamente del mundo de la moda, está relacionada, es Big Data en el mundo de la moda. Hacemos analíticas y extraemos información sobre, al final, competencia, análisis de mercados entre distintas páginas de moda, analizando sus productos. Soy full stack developer, es decir, toco tanto la parte de front como la parte de back. Y ahora mismo nuestra aplicación está en producción con Django, Mongo, también tocamos Postgres, incluso Redis y otras bases de datos. Podéis seguirme en RubenVP, que en qué momento se me ocurrió escribir el nombre de esa forma. Bueno, entonces, empezamos. ¿Qué es esto? Búsqueda facetada. ¿Quién ha ido a hablar de la búsqueda facetada antes? Yo antes, bueno, algo. Muy pocas personas. Entonces, vale, va a ir bastante bien. Vale, ¿faceto qué? ¿Qué es esto? Vale, no habéis oído hablar de búsqueda facetada, pero seguro que al menos alguno de vosotros ha oído hablar de estas empresas. Amazon, Airbnb, Skyscanner, LinkedIn, Zara, El Tenedor. ¿Vale? Al final, ¿qué pasa si os diría que cada vez que usáis estas empresas, sus servicios, estáis usando una búsqueda facetada por detrás? Y que, de hecho, su negocio lo basan mucho en que esta búsqueda facetada sea lo más limpia posible. Pues quiero saber de qué va esto un poco, ¿no? Bueno, al final, ¿qué ofrecen estas empresas? Estas empresas ofrecen una serie de productos, ¿vale?, al usuario y va a tener que elegir entre ellos. Es decir, facilitan una experiencia de exploración. Quieren que sea fácil explorar en sus datos. ¿Vale? ¿Y cómo comienza toda exploración de datos? Pues, hombre, la forma más fácil de iniciar una exploración de datos es muestras los datos al usuario. ¿Vale? Parece bastante de perogrullo, pero es así. Toda exploración de datos tiene que empezar mostrando datos. Te enseño productos. Estos productos pueden ser camisetas, vuelos, casas de Airbnb, BlaBlaCars, cualquier cosa. Quiero yo encontrar algo que me resulte útil. Bueno, entonces, mostramos los datos, pero normalmente los datos que tenemos, somos una buena empresa y son muy grandes. Es decir, pueden continuar hasta el infinito. Aquí tenemos 36, pero tenemos muchos. Pues esto simplemente en back y front lo solucionamos con paginación. No sé si será un poco mal, ¿no? Bueno, eso es la típica paginación de cualquier e-commerce. Vale, bueno, pues una cosa, no sé si os habéis fijado, entre las rejillas aparecen como puntitos negros que aparecen y desaparecen. Eso no es un GIF, eso es una ilusión óptica. Que bueno, si no lleváis nada de esta charla, que sepáis que se llama rejilla de Hermann.
Vale, para contextualizar sobre de qué va esto de la búsqueda facetada, voy a basarme en un ejemplo. ¿Vale? La cuchara. Y la cuchara es una idea que yo he tenido que es para reservar en tus restaurantes favoritos. Todo parecido con la realidad es coincidencia. Y voy a usar MongoDB para la persistencia de esos datos, es decir, para guardar esos restaurantes. MongoDB es una base de datos no relacional, es decir, que yo voy a guardar documentos y puedo guardar lo que yo quiera. En principio, alguien que viene con un poco con la mentalidad de datos, estructura, no sé qué, puede decir esto es una fiesta, como JavaScript. Pero bueno, al final lo guardamos de una determinada estructura, la que nosotros elijamos. Vale, a lo largo de la charla, así que no nos cae, los que habéis dicho que no conocéis Mongo, voy a poner una serie de tiras ahí. ¿Esto tiene un láser? No. Voy a poner una serie de pues, cómo se hacen determinadas consultas a la base de datos. Aquí simplemente hemos cogido un restaurante y hemos guardado esta información. El nombre, el tipo de cocina del restaurante, en qué municipio está, este restaurante está en el Bronx, su dirección, ¿vale? Todo bastante intuitivo a principio de vista. Pues bueno, nosotros somos de back y tenemos esto y se lo escupimos a front. Y el front coge y nos hace algo tan bonito como esto. Tan bonito, bueno. Se ve mal encima, es que está... Bueno. Simplemente mostramos todos los restaurantes con la paginación que hemos estado hablando antes. ¿Vale? Pero... ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos 25.539 restaurantes, ¿vale? Es decir, que si yo esto se lo escupo al front, aunque le ponga paginación, ¿qué va a ver el usuario al final? 25.539 restaurantes, 508 páginas de 50 elementos cada uno. Claro, tú vas a ser un usuario que vas a entrar a esta plataforma a encontrar un restaurante y ¿qué haces? ¿Qué me estás contando? O sea... aquí esto no es usable. ¿Vale? Aquí es donde entra. ¿Qué falta? Necesitamos explorar. Cuando exploramos, ¿qué estamos tratando de buscar algo? ¿No? Búsqueda. Nos falta búsqueda. Hemos mostrado los datos, ahora nos falta poder buscarlo. Y la forma más sencilla que a uno se le puede ocurrir de buscar es decir, pues bueno, búsqueda, Google, Altavista, Yahoo, no sé. Pongo un search box arriba. No sé si se ve bien que pone search. De forma que ahora, por ejemplo, un usuario, si yo tengo hambre y quiero una pizza, ¿vale? Puedo hacer una consulta a Mongo, le digo, dame por texto, hazme una búsqueda por texto, que además esto Mongo tenía de semántica detrás, pizza, y me dice 1.248 resultados. Perfecto. 1.248 resultados para buscar pizza en Nueva York. Vale. Si vosotros fuerais el usuario de esto, aunque nosotros hubiéramos buscado pizza, ¿qué diríais? Otras 25 páginas con otros 50 resultados. Y además no me estás dando más información aparte del restaurante ahí en bruto. ¿Vale? Coges y dices, yo no tengo tiempo para esto, me piro y tal. No. Queremos que el usuario se quede. Vale, entonces, ¿qué más información podemos buscar? Vamos a mostrarles información agregada. Es decir, información que está en los restaurantes, que está distribuida y que no se ve. Por ejemplo, puede ser interesante mostrar información de dónde está. Por ejemplo, este está en Manhattan, este está también en Manhattan, este está en Brooklyn, Staten Island, ¿vale? Podemos mostrarle ese tipo de información para que el usuario pues, diga, si yo vivo en Manhattan, pues le dé Manhattan y así solo estoy interesado en esos. Perfecto. También otra parte interesante sería, por ejemplo, el tipo de cocina. Si me apetece más un restaurante pizza, un restaurante indio, ¿no? ¿Me seguís por dónde voy? Vale, pues ese concepto de decir, voy a mostrarle al usuario algo que creo que puede ser interesante para él, se llama el de faceta. Vale, yo he puesto facet, lo he puesto así en inglés porque creo que, no sé, queda un poco mejor, ¿no? Dice, a particular aspect of something. Es decir, la faceta no es más que algo que nosotros consideramos particular de algo. Por ejemplo, una mujer y un hombre. Dices, ¿qué diferencia a una mujer de un hombre? Pues
pues el sexo, ¿no? Es decir, uno es mujer y otro es hombre. Son personas, pero tienen distintos sexos. Y al igual que el sexo, podemos considerar distintas facetas: edad, estatura, color de pelo, etc. Es decir, son datos que nosotros creemos que pueden ser relevantes al usuario en su búsqueda y exploración de productos. Vale, perfecto. Faceta. Pues tú has dicho que vamos a sacar una faceta de municipio y me hago una agregación en Mongo. ¿Vale? Esta parte me voy a detener un poco porque es importante y diferencia a Mongo de otras bases de datos. Al final, la base de datos de Mongo es como una colección de objetos. ¿Vale? Y lo que te permite la agregación, eso que se ve ahí, que es un array de JavaScript, se llama pipeline. Pipeline lo que hace es, yo al principio tengo los objetos y los voy filtrando, voy haciendo como un pequeño embudo y para al final quedarme con los que más me interesan. Y en esas fases del embudo puedo hacer determinadas operaciones. Por ejemplo, en este caso en concreto estamos haciendo un group. Agrúpamelo, ¿vale?, por su campo borough, que es el municipio. Es decir, esto me va a coger los documentos y me los va a agrupar en todos los distintos municipios que va a haber. Después, a ese pipeline yo le puedo decir, hazme un count, es decir, cuéntame cuántos objetos tienes, y me salen 6. Es decir, esto significa que en todos nuestros 25.000 restaurantes vamos a tener solo 6 distintos municipios, borough, qué nombre más raro. Si yo le quitara este stage, el de count total, me saldrían simplemente los 6 objetos en bruto. Pero bueno, hemos dicho, vemos esta faceta, ¿vale? Nos resulta útil, es 6, ¿vale? Perfecto. La muestro a la izquierda. Esto es muy típico, ¿no? Esto es lo que se hace siempre en todos los e-commerce. La muestro aquí a la izquierda. Vale, y tienes esta faceta que resulta interesante. ¿Cuál hemos dicho otra que resultaba interesante? El tipo de cocina, ¿no? Es decir, hacemos lo mismo, hacemos una agrupación por tipo de cocina, el campo cuisine, y hacemos un count. Y nos sale que en total son 85. 85 distintos tipos de cocina en todos estos restaurantes. Bueno, decimos, yo se lo escupo al front, que él ya se encargue de que hacerlo como lo muestre. No sé, de hecho por aquí hasta te va a venir Buzz Lightyear, que esto va a seguir hasta abajo, 85 elementos. ¿Vale? Eso ya nos empieza a dar una pista de que algo no va bien, pero bueno, postergamos. Vale, pues hemos dicho. Vale, pero ¿cuál es el verdadero problema de tener esos 85 elementos para que el usuario pueda hacer clic sobre ellos? El problema es que si yo busco pizza, ¿vale?, y le doy a Italia, ¿vale?, este es un find de Mongo, bastante simple, me salen 54 resultados. Por cierto, esta interfaz que estoy usando es RoboMongo, bueno, que ahora se llama Robo3T, simplemente para hacer queries a la base de datos. 54 resultados. ¿Por qué? Porque he buscado pizza y por Italia. Pues resulta bastante evidente. Pero es que, no sé si os habéis fijado, pero es que aquí también le estoy mostrando filipino. Entonces, ¿qué pasa si hace el usuario clic en filipino? Pues que va a salir un 0. 0 resultados. ¿Y esto qué significa? Esto significa esta pantalla. Y esta pantalla tiene más trascendencia de lo que pueda parecer, porque al final esta pantalla es lo que hace que el negocio o el e-commerce pues no se funcione. El usuario ha entrado en nuestra aplicación para buscar algo, no lo ha encontrado, hemos fracasado como empresa a la hora de tratar de ofrecerle una solución. Aquí aparecen las búsquedas facetadas, ¿vale? Al final, la búsqueda facetada es un concepto de experiencia de usuario. Vosotros diréis, un chico que programa además en JavaScript ha venido a un meetup de Python a hablarme de un concepto de experiencia de usuario que me queda como 2 capas por encima de mía. Vale, es un concepto de usuario, pero es un concepto de usuario que impacta en todo el stack. Incluso impacta en cómo tienes que estructurar tus objetos en Mongo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar qué partes son más relevantes para buscar, y eso al final ¿cómo se dice? Impacta en que nuestras queries tienen que ser rápidas. Es decir, la experiencia del usuario tiene que ser
lo mejor posible. Vale, pues ¿qué te dicen las búsquedas facetadas? Primero, relevancia. Es decir, las facetas deben ser relevantes. Es decir, yo la faceta que muestro aquí tiene que existir en estos resultados que estoy mostrando, si no, no tiene sentido. Si no, alguien va a hacer clic y me van a salir 0. Y además deben de estar limitadas. Esto también es un poco por educación, ¿no? Es decir, no te voy a mostrar yo tropecientos elementos ni te voy a dar muchas opciones. Te voy a dar las opciones que considero yo que son más relevantes. Perfecto. Tenemos relevancia y están limitadas. Ahora el tipo de cocina no nos salen 85, sino nos salen estos. Que mi relevancia yo la he puesto en los casos más repetidos. Pizza va a ser lo más abundante, tal cual, tal cual. Vale. Además, también las facetas deben ser predecibles, es decir, asociando el número de resultados. ¿Para qué? Para que si un usuario sepa qué va a pasar si hace clic en Italia, por ejemplo. Si hago clic en cocina italiana, sé que me van a salir 54 resultados. Y eso se agradece bastante. Bueno, ¿cómo se implementa una faceta con Mongo? Al final es una agregación, lo que hemos estado contando. Donde al principio, en ese match, hacemos un filtrado general de que se está aplicando todos los datos. En este caso, búsqueda de pizza. Después, hacemos una agrupación, como antes, ¿vale? Pero le añadimos la expresión sum. Este sum simplemente nos va a poner en el objeto cuántos ha contado, es decir, cuántos hay a la hora de agrupar. Después ordeno por count, en orden descendente, y limito a 6 el número de resultados. Vale, perfecto. Entonces, ves, ya tenemos la faceta ahí, y bueno, tú puedes decir qué pasa ahora si hago clic en una, qué debe de ocurrir. ¿No? Esto creo que se me ha colado. No. Un segundo. Vale, sí, perdona. Vale, ¿qué pasa si hago clic sobre una faceta? Estamos donde antes. Hago yo clic en Italia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a ver 54 elementos. Y lo más típico cuando uno implementa una faceta es que le ocurra esto, a la parte de la izquierda. Es decir, el resto de sugerencias me han desaparecido. ¿Esto qué pasa aquí? No. Hay que mostrarle al usuario alternativas. Y esto se traduce en back en no te filtres a ti mismo, ¿vale? Es decir, en el match ese de ahí arriba no te metas a ti mismo como faceta. Esa regla hay que tenerla como muy clara a la hora de hacer una faceta, porque así le ofreces al usuario todas las opciones que sobre las que va a poder elegir. Vale, y aquí tienes una. ¿Y qué pasa si hay más de una faceta? ¿Cómo interaccionan una con otras? ¿Hago un AND? ¿Hago un OR? No sé. ¿Qué hago? ¿Vale? Pues te dice... Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Yo hago clic en Italia, ¿no? Se me va arriba de 54. Vale, pero yo no sé si quiero cocina italiana o quiero cocina de pollo, chicken. Ahí. ¿Qué debería ocurrir si hago clic en chicken? Pues que ahí aparecen más resultados, ¿no? Es decir, si tengo 54 y hago clic en 32, me van a aparecer 86. ¿Esto en qué se traduce? En que las facetas deben expandir los resultados, es decir, aumentarme el número de productos si ya está seleccionada, ¿vale? Esto al final se traduce en un OR. Cuando lo haces en la base de datos, debo de añadir. ¿Y qué pasa si ahora hago clic, por ejemplo, en Staten Island? Cuando hago clic ahí, pues me van a aparecer 6. Es decir, lo reduzco, lo estoy reduciendo. Es decir, debo de contraer los resultados si una faceta que no estaba seleccionada la he seleccionado. De esta forma, facilitamos al usuario una forma de explorar nuestros datos de forma que yo los expando porque no estoy convencido de que quiero comida italiana y quiero ahora pollo, o los voy acotando. Pero yo vivo en Staten Island, entonces debo de centrarme un poco.
Y tampoco le fuerzas el orden de búsqueda, es decir, yo puedo buscar primero por cosas que estén en Staten Island y de lo que más me interese, que me va a aparecer a la izquierda, elegirme comida italiana o sushi, está muy bueno, etc. Vale, pues además podemos añadir otra faceta más y el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Esto en back se agradece mucho porque sabes cómo va a funcionar esta faceta. Sabes que si yo añado nuevos, pues tengo que mostrar menos resultados. Bueno, pues este es el sistema básico de exploración por facetas. Tú ves esto, dices, con esto puedo llegar a mis datos, con esto va a ser muy difícil que el usuario le salgan 0 resultados. ¿Por qué? Porque siempre las facetas tienen un número. Los ceros me los limpio. ¿Vale? Para esto, Mongo te implementa un operador que se llama facet. ¿Vale? En la agregación que hemos visto antes, que es un pipeline, lo que hace facet es dividir ese pipeline en varias partes y los ejecuta en paralelo. Es decir, yo de esta forma me puedo sacar en paralelo la faceta de cocina y la faceta de borough, de municipio. Sí, y viene muy bien porque estás reutilizando todo el match, todo el filtrado que te has hecho al principio de ese pipeline. Si no se entiende al principio las agregaciones y los pipelines, cuestan un poco de entenderlos. Si los habéis entendido, genial. A mí me costaron un pelín, pero cuando los entiendes se te abre la mente. ¿Vale? Y cuando ves esto, que Mongo también te trae este de facet, dame las facetas. Ya, si voy a hacer un e-commerce, me voy a lanzar a cualquier cosa, dámelo. Vale, hay que tener cuidado con una cosa que no he mencionado antes. Si os habéis fijado, cuando yo tenía Italia y Chicken seleccionados y he hecho clic en Staten Island, Chicken, hay una X. ¿Esto por qué es? Esto es simplemente porque los resultados de Staten Island venían todos de Italia. Es decir, no tengo ningún restaurante con pizza en Staten Island que sea de tipo chicken. Y esto es importante porque hay que mantener, las facetas deben de mantenerse seleccionadas aunque no me salgan los resultados. Chicken ahí no tiene resultados, tiene 0, pero la sigo mostrando porque sería un poco de mala educación quitarle al usuario cosas o moverle cosas que él no sabe que está sucediendo por detrás. Vale, pues con esta última consideración en cuenta, este es el sistema de búsqueda o navegación facetada. Para modo de repaso son estos conceptos. Las facetas, es decir, los datos relevantes de nuestros objetos, deben ser relevantes, estar limitadas, ser predecibles, ofrecer otras facetas alternativas, expandir los resultados, contraerlos y, por último, mantenerse seleccionadas. Y bueno, esto está muy bien, esto es la teoría. Muéstrame chicha, muéstrame un código, ¿no? Vale, pues para esto, el tenedor que hemos visto antes, me he montado un pequeño stack donde he implementado el servidor sencillito, Flask, MongoDB. Los conecto con PyMongo. Hay otras alternativas como Mongo Engine, que de hecho es la que usábamos nosotros, pero al final es un ORM tratando de ORMear cosas que están en una no SQL. No nos parecía... hay sus reticencias. PyMongo va como un tiro. ¿Vale? Flask nos va a servir a partir de estáticos. Hacemos una aplicación nuevecilla, una aplicación en Vue, es decir, esta parte es toda de front, y me voy a comunicar a través de una API REST en Flask con los objetos que estoy recogiendo. ¿Vale? Voy a hacer solo 2 endpoints, uno para restaurantes y otro para facetas de esos restaurantes. ¿Vale? Este repositorio está subido ya en GitHub, en esa dirección, si la veis, que se ve un poco mal. Y bueno, o sea, si luego la tenéis disponible, están todas las instrucciones de cómo instalar Mongo y cómo empezar con todo. Pues con esto, voy a ver si sale bien la demo. A ver. Vale, este es el servidor. ¿Se ve? Sí, no, se ve hecho súper grande.
Vale, este es el servidor. El servidor principal de Flask es este, server. Y en esta carpeta, en client, sirvo la parte de front, los estáticos. Vale, como el server pues, tiene todo ya implementado, me he hecho esta pequeña carpetita donde explico cómo ha ido la evolución. Al principio, ¿vale? Para montar un servidor de Flask es así de simple. ¿Vale? Le digo la carpeta de estáticos y la ruta de los estáticos, sin más. Después, para conectarse a Mongo por PyMongo, es así de simple. Me importo Mongo Client y aquí le digo a dónde me conecto, el host, a qué base de datos voy a estar atacando y aquí ya veo las colecciones. Aquí hago restaurants, find. Esto es un diccionario normal de Python que casa muy bien con los objetos de JavaScript. Y aquí le digo que me encuentre uno cuyo nombre es este. ¿Vale? Si queréis ver esto, que no os estoy engañando, aquí, ¿vale? Veo cómo me escupe en pantalla. Vale, pues tenemos ya nuestro servidor montado. Vale, vamos a traernos los restaurantes. Vale, me creo el endpoint que estaba hablando antes y recojo de las query strings las páginas que me están pidiendo restaurantes y el tamaño de página, porque he dicho que esto me lo puede definir front. Esto al final se me traduce en skip y limit. Bueno, aquí la parte importante es que al final me construyo el objeto find en Python de forma dinámica. Es decir, si existen o no estos objetos que me han pasado. Y al final la consulta es simplemente esta línea de código. Luego find, los filtros, skip, cuántos me estoy saltando, que esto me lo he sacado de la página, y cuántos me quiero traer. Y de paso le voy a decir el front, pues cuántos son los resultados totales, es decir, cuántos si no estuvieras aplicando paginación, cuántos tendrías. Bueno, esto te escupe un JSON. Vamos a verlo. Vale, tengo que correrlo. No sé. ¿Cómo? Server 3, hola, sí. Gracias. Vale, aquí está el servidor corriendo en el puerto 5000 y aquí ya me aparecen los restaurantes. Podemos abrir, si preferís ver el JSON. Esto es lo que nos ha escupido Flask. Vale, perfecto. Bueno, y una vez que tenemos los restaurantes, vamos a la parte de las facetas, y es decir, aquí restaurantes y por último facetas. A facetas le voy a pasar también los filtros que quiero, ¿vale? Y aquí me empiezo a construir mi pipeline de la agregación. Este pipeline va a tener al principio un filtrado que va a ser el filtrado general, que es el de la búsqueda, y va al principio. Y luego, en el pipeline, le añado la faceta, que aquí es la parte en la que se ha de dividir en tres. Esta parte es cuando yo tengo un solo pipeline, lo divido en tres y después lo vuelvo a juntar. ¿Vale? Y para sacarme las facetas, le añado el pipeline. La faceta definida de cada uno, pues me la he hecho en su función aparte y bueno, pues esto se puede hacer de muchas formas. Total, tenemos las facetas y se las escupimos al front. Forma que paro esto.
y ya tenemos aquí facetas perfectamente aplicado. De forma que yo puedo hacer clic en América, quiero comida americana, comida china y que esté por Brooklyn. Interesante, pagino, me borro esto, no sé si quiero distintas cosas. Bueno, espero que con este ejemplo haya quedado un poco claro. Vale, pero lo mismo, esto es un ejemplo. Si vais a Amazon, de hecho sería un detalle, si vais a Amazon, Airbnb, el tenedor, todas aplican el mismo concepto a la izquierda y en parte, si uno usando Python, lo puede desarrollar de esta forma. Bueno, ¿qué quería contar en esta charla? Pues espero que los que no habían levantado la mano de que era la búsqueda facetada, que pudieran levantarla ahora, eso sería lo genial. Y al final, quedaros con que la búsqueda facetada simplemente es una forma de explorar tus datos. Puede ser explorar datos puede haber muchas, pero esta es una en concreto y que funciona muy bien. Sin más, muchas gracias. Agradecería que si tenéis algún tipo de feedback sobre esta charla me lo pudierais dar aquí. Son 2 preguntas. ¿Qué os ha gustado la charla? ¿Qué mejoraríais? Y bueno, espero que os haya resultado útil. Y si no, la ilusión óptica de esa antes se llamaba rejilla de Hermann. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Tenemos algunos minutos para preguntas. Si levantáis la mano, os acerco el micro. Una pregunta para mí. Hola, buenas. Las búsquedas facetadas han sido una funcionalidad que tradicionalmente han estado en los motores de búsqueda como Lucene, Solr y demás desde hace muchos años. Y en Solr es relativamente reciente, creo que es a partir de... O sea, en Mongo es a partir de versión 3. Para una cosa tan clásica como esto, ¿qué ventaja crees que aporta Mongo con respecto a algo más tradicional como puede ser Lucene, con un Solr, con un Elástico, con lo que sea? Vale, o sea, ¿qué ventaja desarrollar búsquedas facetadas? Sí, el hecho de cuando como digo, hasta la versión 3 creo que me apareció, es decir, no es algo nativo que apareció en Mongo. Y yo creo que lo incluyeron porque bueno, el mercado tiraba hacia ahí, es una funcionalidad súper potente. Sí. Pero parecía, yo no sé en las últimas versiones cómo está, recuerdo problemas, o que se hablaba mucho de problemas de rendimiento para grandes volúmenes de datos y demás. Mongo en ese sentido nunca ha tenido problemas, pero el tema de las facetas se discutió mucho hace tiempo. Claro, es un poco por donde estás comentando, yo creo. O sea, tampoco sé la solución definitiva porque no he probado los 2 sistemas ahora que lo dices. Pero con Mongo nosotros la experiencia que hemos tenido es que, por ejemplo, en producción pues tenemos una serie de datos, no puedo decir exactamente qué son, y tenemos creo que 8 millones. Y las búsquedas facetadas, al final, o sea, es coger un montón de datos, agruparlos, de hecho puedes hacer un unwind y separártelo en más partes. Y de momento nos está yendo bastante bien. Bueno, de hecho la parte en la que voy a estar ahora es tratar de mejorar un poco, a ver si podemos hacer que vaya incluso más rápido. Pero yo creo que lo que dices es eso, rapidez, que en principio Mongo es como con lo que más se vende. Dame cosas rápido y dame cosas ágiles, es decir, que no tenga una tabla por aquí y otra tabla por otro sitio. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, Rubén. Un aplauso.